Bienvenidos una vez más a nuestro programa Transformándonos. Bajo este bajareque y este lugar tan lindo y especial, nos acompaña el licenciado Víctor González. Soy Giselle de la Hoz y te doy la bienvenida, Víctor. Muchas gracias, Giselle. Un honor. Qué bueno que estamos aquí. Gracias por acceder, aun cuando el bajareque está en plena acción. Víctor, la sexualidad está bajo un paraguas en que surgen múltiples subtemas. Sin embargo, hoy estamos hablando de la sexualidad sana en el adolescente. ¿Cómo podemos comprender la sexualidad en el adolescente? Claro, creo que de hecho ha utilizado una palabra que encaja con lo que estamos hablando, es decir, comprender la sexualidad en el adolescente. Comprender es la clave, es poder entender, poder identificarnos con lo que el adolescente está viviendo o está transicionando en ese momento, ¿no? Para comprender la sexualidad en el adolescente, creo yo que es clave poder entenderla en la infancia. Entender que todos estos cambios fisiológicos y psicológicos que estamos viendo en la adolescencia, de alguna manera ya también vienen determinados desde la infancia. Es decir, la testosterona ya está muy activa en los niños desde temprana edad, por no decir desde el nacimiento. Es decir, las gónadas masculinas están produciendo desde el nacimiento hormonas sexuales. Lo mismo pasa con las gónadas femeninas, están produciendo hormonas sexuales propias de las chicas, de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es poder ver que todo esto que sucede a nivel hormonal y por ende también psicológico comienza a gestarse en la primera infancia, ¿no? Y que por ende se va formando el carácter de los chicos, por ende van internalizando algunas conductas sí y otras no antes de llegar a la adolescencia. ¿Por qué antes, Giselle? Porque precisamente en la adolescencia lo que ocurre es que es un proceso de transición en el que el chico o la chica dicen me quedo con esto y desecho esto otro, ¿no? Es decir, nos convertimos en adultos, ¿qué tomamos para ese proceso de ser adultos y qué dejamos? Entonces, creo que entender la sexualidad y el término como tal en la adolescencia nos ayuda quizás a romper un tabú también social que tenemos, que cuando escuchamos el término sexualidad, inmediatamente lo relacionamos con las relaciones sexuales, cuando la sexualidad es un paraguas mucho más amplio, ¿no? Y que creo que debe hablarse, que debe dialogarse, que los adultos cumplen un rol de enseñante muy importante en ese proceso de sexualidad. Dicho todo esto, entonces, este proceso que vive el adolescente muchas veces, y entendiendo el tabú que todavía vivimos en nuestra sociedad, ¿de qué manera los adultos pueden ser copartícipes, o ya sea a través de el ámbito educativo, la psicoeducación, pero también nosotros los padres tenemos que ser partícipes para que ellos a su vez tengan más autoconocimiento de su propio cuerpo y esa aceptación que tanto es esencial en este proceso? Tal cual. Yo creo que algo que nos ha venido pasando de generación en generación es que la sexualidad poco se trabaja en casa, poco se habla. Los padres en ocasiones no saben cómo gestionar la sexualidad en los niños, qué tanto puedo hablarle, qué tanto debo cubrir, qué tanto no puedo o debo transmitir, ¿no? Sin embargo, este tema, obviamente desde pequeño que venimos haciéndolo con que, bueno, nadie debe tocar tus partes, que esto también es parte de respetar una sexualidad sana, obviamente, explicarle al niño con la mayor claridad lo que representa la sexualidad de acuerdo a su nivel, creo yo que necesitamos comenzar precisamente a hacer esa psicoeducación, pero en casa. Es decir, que los papás puedan ver que la sexualidad como tal es un proceso normal y es un proceso que requiere de enseñanza. Si bien es cierto, la escuela ayuda o debe tener una función de ayuda, bases científicas que muchas veces pues desconocemos, pero es precisamente la educación un apoyo a la temática sexual a la educación sexual que se lleva a cabo en casa. Es decir, la principal fuente de educación sexual debería ser la casa. Y yo creo que uno de los aspectos, estoy segura, de que uno de los aspectos claves son, por ejemplo, vas a entender que tu cuerpo
vas a empezar a tener los vellos, vas a tener, la voz va a cambiar, o sea, muchos aspectos que no son necesariamente que ir directamente a hablar de las relaciones sexuales, sino de estos cambios que hemos hablado, físicos, hormonales, sociales que va teniendo el joven y que, como bien dices, que empieza desde la niñez. Sí, 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 y tanto, ¿no? Y claro, a veces los papás preparan en cierta medida a los niños para esta transición más fisiológica, ¿no? Pero mucho, creo yo, que de lo que se enfrentan los papás es cuando empiezan los cambios a nivel psicológico. Es decir, cuando el chico ya comienza no solo a decir me gusta tal chica, o la chica comienza a sentir atracción o una mayor atracción por un chico, ¿no? Sino que ya empiezan a gestionarse deseos sexuales. Es decir, ya comienzan a haber cambios anatómicos en el cuerpo con la sexualidad, pero también a nivel psicológico. Entonces, claro, aquí la clave, como decíamos antes, tiene que ser la comunicación en casa, porque si no, obviamente se recurre a prácticas para tratar de descubrir esa sexualidad por lo que no me enseñan en casa. Por ejemplo, prácticas como la pornografía, ¿no? En los que tarde que temprano se convierte en un ciclo vicioso que tergiversa la realidad de la sexualidad. Definitivamente. Y a esto también tenemos que añadirle el hecho de que los jóvenes están muy expuestos a información que no está controlada ni censurada, está las redes sociales y bueno, un sinnúmero de información que encuentran en el internet. Sí, sí, creo que eso es clave. Nosotros estamos viviendo, creo que, en una generación que diariamente está hipersexualizada, es decir, la sexualidad ya no se vende como algo respetable, como algo íntimo, como algo que requiere su pudor, no tabú, pero sí pudor, sino que se vende como algo libre, que cualquiera puede experimentar, que cualquiera puede exponer la sexualidad propia o individual pues, al exterior, ¿no? Y parte de esto tienen que ver las redes, los medios de comunicación en ocasiones, con, por ejemplo, la música. Si nos detenemos un poco a analizar la música, lo que los adolescentes, por no decir los niños, en ocasiones están escuchando y que nosotros como adultos no colocamos un filtro, o en ocasiones pasa todo lo contrario, no solo no ponemos un filtro, sino que aplaudimos también este tipo de conductas sexuales en los niños, nos damos cuenta que están expuestos no solo a un lenguaje que ellos todavía no están preparados para comprender, sino a estímulos visuales que no necesitan procesar todavía un niño o una niña de 6, 7 añitos. Pero, ¿qué pasa cuando, sin embargo, pues el padre le anima, vamos, baila tal canción? Y nosotros como adultos sí entendemos lo que dice. Pero el niño en su inocencia simplemente hace algo que está sintiendo placer o que está sintiendo gratificación social en el momento. Entonces creo yo que este elemento de hipersexualización nos devuelve nuevamente la batuta a los padres. Es decir, somos nosotros los responsables de cuidar cómo se le enseña la sexualidad a nuestros hijos. Y en este sentido, la pregunta que te haría es, déjame decírtelo de una manera, ¿por qué es importante la sexualidad? Claro, y muy buena pregunta, Giselle. Yo creo que para poder entender que los niños necesitan conocer de sexualidad de acuerdo a su nivel, e igual los adolescentes, necesitamos entender también el por qué, es decir, qué funciones cumple a futuro, ¿no? Una función muy importante es la de identificación. Me identifico con mi grupo no solo social, sino con mi rango etario y los de mi mismo sexo, ¿no? Con los varones, o siento esto también hacia las chicas, la atracción, por ejemplo, hacia las chicas en el caso de los varones. Aparte también creo que ayuda a generar identidad, es un proceso de establecimiento, de construcción de la identidad durante la adolescencia y obviamente la sexualidad forma parte en ese proceso de construcción. Y claro está, la sexualidad también nos prepara para la reproducción, o sea, las relaciones sexuales que pues deben darse en el matrimonio. Porque obviamente también la venta muy común de la sexualidad es, bueno, son adolescentes de 12, 13 años, 14, ya son libres de explorar la sexualidad y muchas veces lo que se les vende es que esa exploración implica relaciones sexuales a temprana edad. Esta parte es preocupante para todos los que componemos la sociedad,
porque muchas veces tienen los jóvenes una información equivocada y aprenden de sus pares que ellos a su vez también tienen una información equivocada. Hay muchas cosas que saben, que están conscientes, porque hoy en día pues también hay información que ellos adquieren del internet. Sin embargo, lo que tú decías, el tema de la música, el tema de la mala información que reciben y también la no información por parte de nosotros los padres. Esto al final hay varias consecuencias. El no conocer, y vámonos al plano de las relaciones sexuales. El que el muchacho contraiga enfermedades de transmisión sexual, o la muchacha, o el que queden embarazadas, o también el que opten por un embarazo que van a no deseado. Yo creo que esta parte, ¿no?, de enfermedades de transmisión sexual implican precisamente responsabilidad, es decir, comprender que la etapa propia de las relaciones sexuales no son en la adolescencia. Ahora, muchos preguntarán, ¿por qué no deben darse en la adolescencia? ¿Acaso no tiene el adolescente el derecho de descubrir su cuerpo, de descubrir la sexualidad? Pues claro que tiene el derecho de descubrirlo, es un proceso de descubrimiento y de conocer. Pero creo que aquí viene una mentira tergiversada que nos dice que parte de ese proceso de descubrir son las relaciones sexuales a temprana edad, y no es la realidad. Todo lo que es fisiológico o biológico en nuestro cuerpo, ya nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras hormonas vienen, como quien dice, prediseñadas para afrontarlo. Nadie nos tiene que forzar a comer, nuestro cuerpo ya nos pide la comida, nadie nos tiene que forzar a tomar agua, nuestro cuerpo nos pide el agua. Con la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Nadie nos tiene que forzar a la sexualidad, ya la sexualidad viene determinada, lo que hay que hacer es aprender a sobrellevarla, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué pasa aquí con las enfermedades de transmisión sexual? Que obviamente no se dan solo en adolescentes, también pasa en adultos. Creo que muchas veces también lo que se vende es que, bueno, si son adolescentes, para tener una sexualidad responsable, pues bueno, utilicen preservativos, sin importar la edad que tengan. Es decir, pueden tener 11 o 12 años y en algunos lugares, no me refiero solo al contexto panameño, bueno, enseñamos qué son los preservativos, pero también entregamos, claro, si entregamos anticonceptivos a los menores, raro sería el joven que simplemente dice, bueno, lo agarro y lo tiro, ¿no? Lo desecho. La curiosidad propia de la edad y por los cambios que él está experimentando, le incentivan a tratar o buscar o conocer un poco más con lo que tiene en sus manos. Entonces, aquí vamos a algo que quizás causa un poco de revuelo socialmente, más ahora, ¿no? Pero creo que la única manera de evitar enfermedades de transmisión sexual en adolescentes es la abstinencia. Es decir, a lo que los jóvenes deberían poder vivir y disfrutar esa etapa, ¿no? Interesante, Víctor, este tema, pero vámonos a una pausa y regresamos con el tema del embarazo precoz y el embarazo no deseado. La sexualidad es algo inherente al ser humano, pero esa inherencia conlleva responsabilidad. Lo que nos trae al tema del segundo bloque, embarazos precoces, embarazos no deseados. Claro, yo creo que esta separación que hace Giselle es clave, ¿no? Vamos a empezar quizás por los no deseados, es decir, un embarazo no deseado, de hecho, puede ocurrir hasta en la vida adulta. De hecho, hasta dentro de la vida matrimonial, ¿no? Es decir, un embarazo quizás no planificado, es algo inesperado, pero pasa dentro de una relación marital, ¿no? Lo que es diverso y diría hasta adverso también cuando pasa en la adolescencia. Porque claro, muchas veces para una niña de 13 o 14 años, ese embarazo precoz también es un embarazo no deseado.
Es decir, ¿cómo le podemos decir a una niña de 13 o 14 años que le toca hacerse responsable de criar a otro niño, a otra niña? No tiene todavía las facultades psicológicas ni biológicas tampoco para estar preparada para dicha labor. Meses atrás escuchamos de casos con una menor también de 8 o 9 añitos más o menos. Bueno, sabemos las decisiones que se tomaron. Obviamente era una situación en particular. Es muy diferente cuando hay una relación sexual consentida en adolescentes, que aunque muchas veces están tratando de evitar que pase algo como esto, pues en ocasiones pasa. Creo que no existe un método anticonceptivo que garantice un 100% de fiabilidad, de que no se puede quedar embarazada, una mujer no puede quedar embarazada, ¿no? Claro, lo que pasa aquí muchas veces es que los adolescentes, al estar en ese cambio psicológico, Giselle, tampoco tienen claridad sobre las decisiones que van a tomar. Y muchas veces la pregunta de cómo me enfrento o cómo me expongo a algo para lo que no estoy preparado, la noticia no sé cómo decírsela a mis padres, cómo la tomarán, será que me echan de casa. Y si el otro chico, que también tiene 14, 15 años, no se hace responsable, ¿qué hago yo? Yo creo que muchas veces aquí la preocupación para la mujer es muy significativa. Y por ello, a una corta edad le lleva a tomar decisiones que no son correctas, es decir, un aborto, por ejemplo, ¿no? como una medida o una alternativa, lo cual obviamente genera consecuencias también psicológicas para la madre, por no decir que ya hay una pérdida física del niño, es decir, desde la concepción ya tenemos un ser humano en la concepción. Entonces, claro, el hecho de no poder lidiar también con las consecuencias por nuestros actos, creo que es algo que también está viviendo la adolescencia actual. Es decir, puedo vivir sin límites, puedo tener una sexualidad tal cual como yo quiera, y cuando llegan las consecuencias, pues otro se hace responsable de ellas o toma medidas drásticas como esta del aborto, ¿no? Sí, y como bien lo dices, tiene secuelas y pues necesita muchas veces ayuda a ese adolescente. Y es un tema que al hablarlo en los círculos no solamente científicos, sino al hablarlo en círculos sociales, va a permitir que tengan la información adecuada. Ahora, otro aspecto importante aquí es que cuando esos adolescentes se desarrollan, empieza el cuerpo a pedirles una actividad sexual. Entonces, esa responsabilidad o ese autoconocimiento que se le debe brindar o que puede ser en el hogar o en el contexto educativo hay múltiples instituciones a las que los adolescentes acuden. ¿Cómo podemos nosotros lograr que el adolescente cuando ve que viene, por ejemplo, en las mujeres que vienen en la etapa menstrual, luego de pasado esa etapa menstrual, el cuerpo le pide actividad sexual? Y ahí es donde debe estar consciente que una vez que el cuerpo le pide, ahí debe actuar con responsabilidad. Tal cual, porque claro, algo que pasa a diferencia de la niñez previo al desarrollo, ¿no? Es que en la adolescencia el deseo sexual incrementa. Es decir, ya mi cuerpo tiene cambios, mi cuerpo se está preparando para las relaciones sexuales, pero aún con el deseo sexual necesitamos enseñarle a ese adolescente la responsabilidad y el autocontrol sobre su sexualidad. Es decir, habrá muchas maneras quizás de poder conocer, de poder, vamos a decir, experimentar la sexualidad, pero no necesariamente tienen que ser a través de las relaciones sexuales. Entonces, creo yo que una manera de poder ayudar al adolescente a canalizar este deseo sexual es el hecho de que haya un entorno comunicativo muy sano en casa, que pueda ayudarle y hablarle la temática con total normalidad, prepararlo y que cuando llegue ese momento, ese entorno comunicativo de casa esté preparado también para hablarle con naturalidad sobre lo que está sintiendo en ese momento en particular. No solo sobre lo que hablaron en la niñez para prepararlo para los cambios fisiológicos, sino sobre lo que el adolescente está viviendo. Porque en otras palabras, el adolescente está diciendo, sí, papá, yo sé lo que me explicaste cuando era un niño, pero lo que estoy viviendo ahora, nadie me puede dar una respuesta. ¿Cómo lo controlo, no?
Entonces, claro, entendamos también que este deseo sexual viene también por una carga, obviamente, biológica, que esa carga biológica implica también hormonas como la serotonina o la dopamina, que están relacionadas con el placer, y por ende lo que debemos hacer es buscar actividades que canalicen esas mismas hormonas. La actividad física se suele recomendar mucho, el tener pasatiempos, intereses, es algo que necesitamos ayudar a los adolescentes a encontrar, porque en esa etapa, claro está, una mente ociosa o sin nada que hacer, la pregunta aquí es, ¿a qué más va a recurrir que acceder a sus instintos o impulsos sexuales muy naturales, no, pero poco controlados? Entonces creo yo que es poder buscar actividades que mantengan la mente ocupada, obviamente, todos hemos pasado por esta etapa como adultos y sabemos lo que esto implica. Sabemos que no es fácil, pero también ya de adultos sabemos que es transicional. Es decir, es un proceso que lleva un tiempo, pero posterior a ese tiempo ya lo llevamos en la vida de adultos de una manera mucho más llevadera, y con la responsabilidad propia de un adulto. Tú has dado en la clave, en la palabra de autocontrol, esa autorregulación que necesitan los adolescentes, sobre todo esa etapa, que hay tantos cambios y que naturalmente entender ese adolescente, todos esos cambios, es tremendamente difícil. Mi preocupación y la preocupación de muchos es cómo ellos van a tener esa autorregulación y ese autocontrol si por parte de nosotros, los padres, los docentes, los profesionales que están alrededor de estos jóvenes, no queremos aprender acerca de esa comunicación que tenemos o ese hablar abiertamente de las relaciones sexuales. Ya no estoy hablando de ese proceso que vive el adolescente, sino hablar desde ese deseo, esos instintos que se presentan y cómo podemos autorregular. Porque tiene que haber habilidades no solamente sociales, sino habilidades psicológicas. Muy personales del individuo, tal cual, que el autocontrol es parte de ello, ¿no? Una de esas habilidades que hay que aprender a desarrollar. Creo que toca, Giselle, un punto clave aquí. Los padres. Cuando menciona esto, lo que sucede también es que venimos de generaciones en donde la sexualidad era un tabú mucho mayor que lo que ha sido para nuestra generación, ¿no? Entonces, claro, venimos cargando generación tras generación demasiadas secuelas, ¿no? Sobre el tema de la sexualidad. Embarazos también de madres a muy temprana edad previamente, pero porque no se hablaba del tema, ni siquiera se desconocía. Muchos llegan al acto sexual diciendo, pues no sabía que esto podía pasar. Entonces, claro, yo creo que es esta psicoeducación muy importante que bien puede ayudar la escuela, pero necesitan hacer los padres en casa. Quizás necesitamos trabajar antes con los padres. Quizás esto hasta debería ser un tema, así como es estimulación temprana para los bebés, pues debería haber una etapa en la que también se hable de psicoeducación en cuanto a sexualidad para los padres con los adolescentes. Y esto nos ayudaría obviamente a poder ir cambiando esta dinámica que tenemos y a preparar al adolescente para que desarrolle habilidades personales y que tenga una autoestima sana, que haya podido construir mejor su identidad y por ende una sexualidad responsable. Y por último, con esta lluvia tan deliciosa, es crear esos espacios. Tenemos que crear los espacios para que nuestros adolescentes escuchen temas sobre la sexualidad sana. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y lamento mucho, no puedo recoger esta agua para que no te mojes. No, un gusto, ¿verdad?, de haber compartido esta experiencia con ustedes. Gracias, Víctor. Y con esta hermosa vista nos despedimos de Transformándonos.